Hoy vamos a volver a confirmar lo que Dios ya ha confirmado y ha dejado muy claro en su palabra. Triste y desgraciadamente hay muchas personas que van en contra de lo que dice el Señor, y a menos que le obedezcamos podremos ser salvos. Desgraciadamente, aún los que profesan ser adventistas del séptimo día no conocen a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque si conociéramos a Dios, las cosas serían diferentes. Si conociéramos a Dios, si el pueblo de Dios, el pueblo adventista, la gran mayoría, porque no puedo decir todos porque ya sería muy exagerado, que Dios quisiera que fuéramos todos, por algo ha levantado este movimiento, esta iglesia, pero si fuéramos la mayoría, Cristo ya hubiera venido. ¿Por qué? Porque todos ya hubiéramos proclamado la verdad de Dios, ya hubiéramos llevado la luz al mundo y Cristo ya hubiera venido. Por ahí alguien dirá, el día que Dios venga, Él ya lo tiene confirmado. Eso es cierto, Dios tiene fecha para todo, todo tiene su momento en el reloj profético del Señor. Pero eso no quiere decir que Dios desea las cosas así. Si nosotros nos hubiéramos movido más, si el pueblo de Dios hubiera hecho su trabajo desde un principio, Cristo ya hubiera venido. Pero como Dios nos conoce, Él sabía qué clase de personas iban a pertenecer a su pueblo. Y así como en el viejo Israel estaba lleno de gente que no pertenecía al pueblo, fueron contadas las personas que Dios eligió para que entraran a la Canaán terrenal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría murió en el desierto, apostató y siempre estaban en constante pleito con Moisés, y siempre estaban juzgando, criticando, quejándose, llorando porque habían dejado Egipto, y así estamos el día de hoy. Pero gracias al Señor que ha abierto los ojos de cada uno de sus hijos y los sigue abriendo, y yo me maravillo de saber que Dios está al control de todo y de que poco a poco está llamando a sus ovejas, como dice Juan 10:16, donde dice: tengo otras ovejas en otro redil que debo traer, y Dios ya les está llamando. Bueno, el punto de lo que vamos a leer, cuando les dije que vamos a confirmar de nuevo, es acerca, y yo me maravillé de lo que descubrí hoy, fíjense, y cómo la Biblia, de hecho, Torah significa ley. La Torah en el antiguo Israel solamente habían 5 libros, que era el Pentateuco, y los 5 libros conformaban la Torah, que significa ley, la ley. Entonces, hoy para nosotros la Torah, si queremos hablar en el idioma hebreo, parece que es hebreo Torah, la Biblia completa es la ley. Los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, en la palabra del Señor, es la Torah, es la ley. Así que la obediencia a la ley es la obediencia a toda la Biblia. Y ahí están los 10 mandamientos en Éxodo 20. Hoy, día del Señor, sábado, voy a hablar exactamente acerca de eso. Y alguna vez me pasó por la cabeza, hace algunos días estuve pensando que el día sábado, exactamente, exaltaré el día sábado de una o de otra manera, con un versículo u otro, o un capítulo, no lo sé, pero siempre haciendo referencia al sábado. Debemos de exaltar la ley de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de nuestro Señor. Así que vamos a empezar. Vamos a leer Salmo 50 del 14 al 23. Pongan atención, y al final del video voy a leer un versículo que me dejó con la boca abierta y hasta sonrío de gozo cuando le digo al Señor: Señor, tú no dejaste nada fuera. Todo está perfectamente sincronizado, la Biblia se interpreta a sí misma, y desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis es palabra del Señor, y es una cadena que se entrelaza para que nos pueda iluminar la mente. Vamos a leer Salmo 50, 14 al 23. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dice: alaba al Señor y cumple con tus promesas. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. A menos de que nosotros estemos obedeciendo al Señor, Él también cumple su promesa. Dios no cumple su promesa en quienes le fallan. Iba a decir una cosa más profunda, pero igual es entrar en otro tema, así que vamos a dejarlo. Dice que alabemos y que cumplamos lo que prometamos, y entonces el Señor nos librará de la angustia cuando estemos en apuros. Dice: pero al malo dijo Dios, pongan atención, pero al malo dijo Dios,
¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Por qué dice al malo? Porque el malo es el que transgrede la ley del Señor. El malo es el que no quiere obedecerle. El malo es el que obedece la ley superficialmente, como letra muerta, como legalismo, no por amor al Señor, para que Él se agrade de nosotros y que podamos ser salvos. Como ya les dije y les he dicho en otros videos, es por nosotros mismos, ni siquiera es por Dios, porque Dios seguirá siendo Dios. Nosotros hagamos lo que hagamos, si decidimos hacer lo correcto o no, Él seguirá siendo Dios. Así que dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Le dijo al malo. ¿Y qué tomar de mi pacto en tu boca? O sea, nada que ver tú con mi ley, dice el Señor, porque Él sabía que esa persona no iba a obedecerlo. Dice, pues tú aborreces la corrección. Y eso es cierto, hay personas que no se les gusta que se les amoneste o no se les gusta que se les hable con la verdad porque no les interesa ser corregidos. Y esos son los malos, y esos son los que dice el Señor, ¿tú qué tienes que ver con mi ley? Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, o sea, ignoras, pasas de largo, ignoras la palabra del Señor. Si veías al ladrón, tú corrías con él, o sea, alcahuete, tapadera, te quedas callado. Cuando una persona se queda callado, cuando estamos mirando una injusticia, al Señor no le agrada eso. De alguna o de otra manera debemos de reaccionar, hablando con la persona, tratando de suavizar las cosas, separando, pero no mirando y alcahueteando, porque como hay un dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así que aquí dice el Señor, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros eran tu parte. Aquí voy a resaltar esto que les acabo de leer. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Ladrón viene de robar, y robar es el 8º mandamiento. Pongan atención, ahí está la ley del Señor. Y con los adúlteros era tu parte. Ese es el 7º mandamiento, no adulterarás. Tu boca metía en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. No levantarás falso testimonio. Este es el 9º mandamiento. Dice, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo te he callado. Y yo he callado. Cuando dice yo he callado, dice el Señor, yo estoy esperando, porque Dios hará justicia en su preciso momento. El que Dios no haga ahorita nada como lo hacía en el antiguo Israel, no quiere decir que Dios está pasando por alto lo que está pasando. A todos los que estén faltándole respeto, sobre todo en su templo, porque aún sigue siendo su iglesia, a pesar de que los hijos de Dios, la mayoría estén fuera, aún sigue siendo el templo de Dios. Y a todos aquellos, dice el Señor, yo me he quedado callado, pero llegará el día en que haré justicia. Y entonces, tristemente, se darán cuenta que están del lado equivocado. Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Y es cierto, muchas veces las personas bajan al Señor a nuestra condición como humanos. Dios es todopoderoso, Dios es el Altísimo, la majestuosidad de Él abarca el universo. ¿Nosotros qué somos? Nada, polvo, somos gusanos, somos nada. Si no fuera por la gracia de Dios y su misericordia, no respiraríamos. Y dicen, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, haré justicia y verás lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. ¿Qué quiere decir olvidáis de Dios? Los que ignoran su palabra, los que no guardan la ley, o que la guardan de manera como legalismo, no sea que os despedace, fíjense, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, aquí ya va para los hijos de Dios, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, dice Proverbios 23-26, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí está diciendo él, o sea, dice, dame tu mente para que yo te pueda hacer caminar por lo correcto. Y aquí dice, y al que ordenare su camino, o sea, al que le entregare la vida al Señor, su mente, le mostraré la salvación de Dios. Entonces les quise leer estos versículos del 14 al 23 de Salmo 50 para que se den cuenta que la ley de Dios está implícita y explícita en toda la Biblia. Así que aquellos que niegan que la ley de Dios sigue vigente, tristemente, si no se arrepienten, están del lado de la destrucción de Satanás. Ahora sí, vamos a continuar.
Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice el Señor, pero sed hacedores de la palabra. Al principio les dije que la palabra, la Biblia, toda es la ley. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así que de nada te sirve que estés escuchando, y no lo digo por las personas que van a mirar este video, lo digo en general, a toda la humanidad. Dice, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros nos podemos engañar a alguien más, pero a Dios nadie lo puede engañar. Así que ¿de qué sirve que estés yendo a una iglesia y te sientes a oír un sermón y que estés ahí, o que aparentes ser cristiano, si de todos modos te vas a perder? Nos vamos a perder. Me voy a incluir porque yo, yo quiero estar en el reino de Dios. Y yo le he dicho al Señor, no permitas que yo caiga. Y si yo caigo, levántame, porque es mi intención obedecer al Señor, guardar su ley y, toda su palabra, y estar en su santa presencia. Entonces aquí dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores, o sea, obedientes. Y si no obedecemos la ley de Dios, pues nos perderemos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, que es como, me miro en el espejo y ya después me voy y se te olvida exactamente cómo eres, porque es como ignorar la ley de Dios, ignorar la palabra del Señor. Ok, vamos a leer Santiago 2:10. Fíjense esto, del 10 al 12, y aquí está más que claro. De hecho, la Biblia es clara. La Biblia es clara para quien quiere en verdad obedecer al Señor. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, cualquiera que diga que está guardando toda la ley de Dios, ya como ya les dije, la palabra del Señor, pero nos vamos a enfocar en los 10 mandamientos. Cualquiera que diga que guarda los 10 mandamientos, pero uno está fallando, vamos a leerlo. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o sea, en algún mandamiento, se hace culpable de todos. Dios está pidiendo reverencia para los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guarda el sábado. Así que está muy claro. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, está hablando de la ley de Dios. Aquí está muy claro porque está mencionando no matarás, no cometerás adulterio. Estos son 2 mandamientos de la ley de Dios. Así que estamos hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, o uno o el otro. Si fallamos en algún mandamiento, fallamos en todos. Dios quiere una perfección, una obediencia perfecta. Y la perfección Él la irá dando en el proceso. Si llegamos a morir en el proceso, nosotros estaremos listos para ser resucitados en la primera resurrección. Pero si no nos interesa obedecer la ley del Señor y estamos diciendo que el cuarto mandamiento ya no existe, pues entonces pagaremos las consecuencias por la desobediencia, por ser rebeldes al Señor. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad son los 10 mandamientos. Cuando tú conoces la ley de la libertad, que son los 10 mandamientos, esa ley es como el espejo donde nos podemos mirar y darnos cuenta lo sucio, lo pecadores que somos. Porque antes de conocer a Dios, les voy a poner un ejemplo. Antes de yo conocer a Dios, ¿cuántas veces mentí? Muchas. ¿Cuántas veces engañé a alguien de manera, pues mintiendo? ¿O cuántas veces miré mal a alguna persona? ¿O cuántas veces juzgué, critiqué? ¿Cuántas veces hice porquería y media? Muchas. Pero cuando conocí la ley de Dios, como dijo Pablo, si yo no supiera que la codicia es pecado, yo seguiría pecando. Y la codicia está en la ley de Dios. Él se dio cuenta que la codicia era pecado porque está en la ley de Dios. Así que la ley nos hace ver lo que somos. Pero a partir de que Dios llega a nuestras vidas, nos da su ley para que entendamos quiénes somos, entonces con su poder, con su espíritu, es que podemos dejar de pecar. Y como ya les dije, podemos morir en el proceso, pero estaremos santificándonos cada día por el poder del Señor, por su espíritu. Dicen, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, aquí está diciendo el Señor que es una cosa y la otra, siempre son las dos cosas.
Aquí dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás, y para eso necesitamos poder, porque nosotros tenemos, muchas personas, la gran mayoría, somos egoístas por naturaleza. Entonces el Señor nos ayuda con su espíritu a dejar de ser egoístas y ser misericordiosos. Dicen, entonces, ¿es importante la ley? Es importante. Sigue vigente hasta el final y eternamente, porque como ya les he dicho, es el reflejo de nuestro Creador. Vamos a leer Apocalipsis 14, 7 y 9. Eso también me quedé maravillada. Este y el próximo versículo me dejaron con la boca abierta. Cómo Dios cada vez te revela más de su palabra y te hace saber que tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 14, 7. Ahí empieza en el 6, es el mensaje de los 3 ángeles. Los últimos 3 mensajes de amonestación para el mundo, para que se prepare, porque Cristo viene muy pronto. Así que en el 7 dice, diciendo a gran voz, aquí es un ángel, dice que pasó por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ya del 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahí está implícito el 4º mandamiento, y vamos a leerlo para que se den cuenta que así es. Ahí está implícito el 4º mandamiento. Éxodo 20, 8, dice, pero vamos a leer el 11, el 20, 11. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra. Ahí dice el 4º mandamiento. Éxodo 20, 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y acá nos está mandando a adorar y a alabar. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahí está el 4º mandamiento. Y fíjense lo que dice el 9. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, al final del tiempo, que ya estamos a la vuelta de la esquina, ya le he dicho que en Estados Unidos saldrá una ley dominical donde se le obligará a todo ser humano que guarde, empezará de manera local, o sea, nacional en Estados Unidos, después se irá poco a poco hasta que el mundo tenga que obedecer, según ellos todos, pero siempre hay un remanente que no obedecerá esa ley. Esos son los hijos de Dios. Y aquí dicen, si alguno adora a la bestia y a su imagen, adorar a la bestia y su imagen es guardar el domingo. Dice, y recibe la marca en su frente o en su mano. Cuando dicen su frente o en su mano, se está refiriendo que cuando tú aceptas guardar el domingo desobedeciendo a Dios, en tu cerebro, esa es la mente. En la frente, digo, aquí dice en su frente, aquí está el cerebro, aquí está el entendimiento, la razón. Así que si lo haces obedeciendo a hombre en vez de Dios, ahí ya permitiste que la bestia te marcara, te pusiera su marca. Y dice, y en su mano ¿cómo? En la mano, porque con la mano es un símbolo de obrar, de hacer, de actuar. Entonces dice, si alguno recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, o sea, pagará las consecuencias. Las 7 plagas postreras caerán sobre esa persona, el que desobedezca los 10 mandamientos y toda la Biblia. Pero aquí está hablando del domingo y el sábado. Así que si tú aceptas a guardar el domingo, estás aceptando la marca de la bestia. Y ahí está implícito el 4º mandamiento también. Así que la ley de Dios está en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque que se sorprenderían si se dieran cuenta que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, transgredieron los 10 mandamientos. Así que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la ley de Dios es exaltada. Ya si no quieres obedecer, ya será cuestión pues tuya. Y aquí dice, vamos a leer el último. Este versículo me dejó también el que acabo de leer, pero más. 1 Samuel 5, 1 y 4. 5, fíjense, aquí el contexto de esto es cuando los filisteos se quedaron con el arca del pacto, donde se encontraban los 10 mandamientos. Fíjense, en el arca del pacto, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, un santuario aquí terrenal, en el lugar santísimo puso el arca del pacto, y dentro del arca del pacto puso las tablas de la ley de Dios, la que les dio cuando subió al Sinaí.
En una tabla estaban 4 mandamientos que se refieren a la adoración al Señor, y en la otra tabla están 6 mandamientos que se refieren a nuestra relación con el ser humano, con nuestro prójimo. Y los filisteos tomaron esa arca y se la llevaron y la pusieron dentro del templo de ellos, o sea, un templo satánico, porque ellos adoraban a Baal, que era Satanás, el diablo. Dice, cuando los filisteos, hasta el 4, vamos a leer hasta el 4. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, o sea, en su templo. Dagón es una estatua que tenía en su Dios, pero pues es Satanás quien guía todas esas clases de cosas. Dicen, y la metieron en la casa de Dagón, o sea, en su templo, y la pusieron junto a Dagón, o sea, el arca del pacto la pusieron junto a la estatua de Dagón, o sea, a la que adoraban ellos, que es a Satanás. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que Satanás se postrará a los pies de Jesucristo, y eso pasará después del milenio. Él se postrará, y todos aquellos que serán destruidos se postrarán, reconociendo que Dios es el Dios, el único Dios, porque eso, cuando dicen que Dios de dioses y Rey de reyes y Señor, Dios es el único Dios, lo demás es basura, lo demás es satánico. Y aquí dice, cayó postrado en tierra delante del arca de Jehová. Yo me maravillo con esto. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová de nuevo. Ellos, cuando cayó esa estatua ahí a un lado del arca del pacto, no era que cayó por casualidad o que haya temblado, era porque Dios hizo que pasara así para que ellos reconocieran que el único Dios digno de adoración es el Jehová de los ejércitos. Y al siguiente día ellos regresaron, creyeron primero que se había caído por algún motivo, porque ellos no creían en Dios. Entonces ellos levantaron la estatua de nuevo, y al siguiente día Dios volvió a tirar esa estatua. Fíjense, dice, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón, ¿qué decía en Apocalipsis 14:9? Si recibes la marca en la cabeza o en la mano, o sea, aquí en la frente, dice, dice el arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 manos, ahí está hablando de la mano, lo que leímos en Apocalipsis 14:9. Y las manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Eso pasará con todos aquellos que están diciendo que la ley de Dios ya no es vigente. Eso pasará con todos aquellos que permitan recibir la marca de la bestia. Y triste, y lo digo sinceramente, porque a mí me encantaría que las cosas fueran diferentes. Supongo que Dios también, no supongo, afirmo que Dios también quisiera que cada ser humano sea salvo, que entiendan que solamente bajo las leyes de Él, del Creador, podremos ser salvos y gozar de todo lo bello que Él tiene preparado para nosotros, sobre todo de su presencia. Pero desgraciadamente la gran mayoría del mundo recibirá la marca de la bestia. En la Biblia mencionan 2 caminos: el camino ancho, que lleva a la perdición, que ahí va la gran mayoría del mundo, y el camino angosto, que es difícil de caminar porque lleva sacrificio, y por ese camino van los que serán sellados con el Espíritu de Dios para seguir honrando y exaltando la ley del Señor, y al final del tiempo el sábado, porque de eso se tratará lo que pasará al final del tiempo. Habrá dos grupos, como siempre, desde el principio, Caín y Abel, y así nos vamos hasta el final: los que guardan el sábado, los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús, y los que recibirán el domingo la marca de la bestia. Así que cuando yo leí de 1 Samuel 5, del 1 al 4, yo me quedé con la boca abierta de saber cómo aquí el Señor está diciendo, Él tiró esa estatua y cayó postrada enfrente del arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? La ley de Dios. O sea, Satanás se inclinará ante la presencia del Señor, reconociendo que la ley de Dios es la que hace posible la paz y la armonía y el gozo y la felicidad verdadera. Así como gozan los millones de planetas habitados de personas que no cayeron en el pecado, ellos gozan de eso que tristemente pues nuestros padres Adán y Eva fallaron, y nosotros estamos pagando las consecuencias, pero el Señor con su poder nos ayuda a regresar a sus manos, a su presencia. Los dejo con esto y los invito a que busquen al Señor,
Y siempre les voy a decir, busquen al Señor, en Él está la luz, en Él está la verdad, en Él está la salvación. Que mi Señor los bendiga.